Mi padre no le gustaba mucho estudiar, eso está claro, porque ya se sabe que en lugar de tener en cuenta lo que decía el profesor, llenaba los libros de dibujos y caricaturas. El profesor se dio cuenta de estos libros y le dijo a su madre: creo que este chico tiene que estudiar Bellas Artes porque esto le va muy bien. Yo era muy pequeña cuando le vi pintar en Francia, en Puigdejó. No tenía caballete, tenía una mala silla para hacer un cuadro y pintaba con mucho color, con mucho empaste y era siempre pincel. Yo creo que la luz lo era todo, porque ya cuando estuvo en París a principios del siglo pasado, evidentemente la luz eléctrica de la noche le llamó muchísimo la atención, con los distintos reflejos en los jardines o en el Sena. Cuando vino a Pollença se enamoró del mar y los pescadores le llevaron con él cuando se iban de pesca. Desde luego los colores que él ha reproducido en sus cuadros son los colores que existen en este Pollença, que tiene unas nubes increíbles, unos fondos de mar fantásticos y unas montañas que a la puesta de sol cambian de color. No es una invención, es una realidad, pero que él sabía muy bien, antes de poner el color, cómo tenía que estar dibujado. El exilio, primero estuvimos en París, en casa del pintor Bacaflor, que era tan amigo suyo. Hicieron muchos amigos que le ayudaron en el sentido de que también amigos, pero coleccionistas, porque le compraron los cuadros que él iba pintando en Puig, los llevaba a París, los volvía a ver. Yo seguía a mi padre por todas partes y a mi madre también, porque éramos nosotros tres y punto. Me gustaba mucho ir con él a hacer lo que llaman en Francia les vitrines, que es mirar los escaparates. Fíjate ahora esta vajilla, qué bonita, con estas cosas que tienen un ritmo oriental. Era una persona muy extrovertida, muy divertida, muy buen conversador. Le gustaba disfrazarse, le gustaba trasnochar, no le gustaba madrugar, fumador de puros, evidentemente. Cuando yo era pequeña me contaba los cuentos de niños, pero con un final completamente distinto que él se inventaba. Esta es cosa de niña, me encanta, lo encuentro muy divertido. Creo que era muy estricto y hacía unos contratos, yo creo que debían ser bastante draconianos. No sé, lo de las exposiciones, los premios, la configuración de las salas de exposiciones, que él quería estar allí y decir: no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y luego, pues a la hora de los premios, por ejemplo, cuando en Roma en el año 10 hubo un reparto entre los premios, pues él dijo que no repartía su premio con nadie. Si querían dárselo a él, pues muy bien, y que si no, pues nada, que no compartía. Como él siempre pensó que su obra era o sería muy interesante, guardaba todo lo que pudiera salir sobre la obra en la prensa. Encargó a una agencia que le recuperara todo lo que saliera sobre él. Mi madre sí que hizo traducciones de algunos trozos, creo que en inglés y en francés, por supuesto, de revistas o de libros. Y luego ella se cuidó muy mucho de que ningún documento se perdiera por algún sitio, esto siempre se guardó. No sé si pensó en algún momento que esto con los años sería un archivo importante. Quería dejar presente que a él le gustaría mucho que se hiciera un museo con su obra. Entonces tenía unas anotaciones
diciendo que si se pudiera recuperar alguno de estos cuadros que él anotaba para un futuro museo, sería muy interesante. Tenía mucho interés en seguir sabiendo quién, no solo quién había comprado la obra, pero que si la seguía teniendo, o si se había vendido, o dónde estaba, en qué museos estaba. Recuperamos el Tango de la Corona, que era propiedad de los Marc, a cambio de unos cuadros que estaban en el museo. Luego recuperamos un retrato muy importante de Georges Deleroi de la primera época y poco más. Muchos años después, cuando estábamos en el museo, yo fui recuperando todo esto y poniéndolo un orden. Pensamos que, desde luego, este archivo tan importante y con tantas cosas interesantes no podía quedarse aquí, y entonces, así pensándolo, pues decidimos que esto había que hacer una donación. ¿Dónde hacemos la donación? Bueno, pues a Barcelona, ¿por qué no? Al Museo de Arte de Cataluña. Mi padre creo que estaría, bueno, debe estar muy encantado de que su archivo ha sido mejorado de como él lo tenía en un principio y que este archivo tan importante haya pasado al Museo de Arte de Cataluña. El archivo ha sido la ilusión de mi vida, desde luego. A mi padre no le gustaba mucho estudiar, eso está claro, porque ya se sabe que en lugar de tener en cuenta lo que decía el profesor, llenaba los libros de dibujos y caricaturas. El profesor se dio cuenta de estos libros y le dijo a su madre: creo que este chico tiene que estudiar Bellas Artes porque esto le va muy bien. Yo era muy pequeña cuando lo vi pintar en Francia, en Puigdejó. No tenía caballete, tenía una mala silla para hacer un cuadro y pintaba con mucho color, con mucho empaste y era siempre pincel. Yo creo que la luz lo era todo, porque ya cuando estuvo en París a principios del siglo pasado, evidentemente la luz eléctrica de la noche le llamó muchísimo la atención, con los distintos reflejos en los jardines o en el Sena. Cuando vino a Pollença se enamoró del mar y los pescadores le llevaron con él cuando se iban de pesca. Desde luego los colores que él ha reproducido en sus cuadros son los colores que existen en este Pollença, que tiene unas nubes increíbles, unos fondos de mar fantásticos y unas montañas que a la puesta de sol cambian de color. No es una invención, es una realidad, pero que él sabía muy bien, antes de poner el color, cómo tenía que estar dibujado. El exilio, primero estuvimos en París, en casa del pintor Bacaflor, que era tan amigo suyo. Hicieron muchos amigos que le ayudaron en el sentido de que también amigos, pero coleccionistas, porque le compraron los cuadros que él iba pintando en Puig, los llevaba a París, los volvía a ver. Yo seguía a mi padre por todas partes y a mi madre también, porque éramos nosotros tres y punto. Me gustaba mucho ir con él a hacer lo que llaman en Francia les vitrines, que es mirar los escaparates. Fíjate ahora esta vajilla, qué bonita, con estas cosas que tienen un ritmo oriental. Era una persona muy extrovertida, muy divertida, muy buen conversador. Le gustaba disfrazarse, le gustaba trasnochar, no le gustaba madrugar, fumador de puros, evidentemente. Cuando yo era pequeña me contaba los cuentos de niños,
pero con un final completamente distinto que él se inventaba. Esta cosa de niña me encanta, lo encuentro muy divertido. Creo que era muy estricto y hacía unos contratos, yo creo que debían ser bastante draconianos. No sé, lo de las exposiciones, los premios, la configuración de las salas de exposiciones, que él quería estar allí y decir, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y luego, pues a la hora de los premios, por ejemplo, cuando en Roma en el año 10 hubo un reparto entre los premios, pues él dijo que no repartía su premio con nadie. Si querían dárselo a él, pues muy bien, y que si no, pues nada, que no compartía. Como él siempre pensó que su obra era o sería muy interesante, guardaba todo lo que pudiera salir sobre la obra en la prensa. Encargó a una agencia que le recuperara todo lo que saliera sobre él. Mi madre sí que hizo traducciones de algunos trozos, creo que en inglés y en francés, por supuesto, de revistas o de libros. Y luego ella se cuidó muy mucho de que ningún documento se perdiera por algún sitio, esto siempre se guardó. No sé si pensó en algún momento que esto con los años sería un archivo importante. Quería dejar presente que a él le gustaría mucho que se hiciera un museo con su obra. Entonces tenía unas anotaciones diciendo que si se pudiera recuperar alguno de estos cuadros que él anotaba para un futuro museo, sería muy interesante. Tenía mucho interés en seguir sabiendo quién, no solo quién había comprado la obra, pero que si la seguía teniendo, o si se había vendido, o dónde estaba, en qué museos estaba. Recuperamos el Tango de la Corona, que era propiedad de los Marc, a cambio de unos cuadros que estaban en el museo. Luego recuperamos un retrato muy importante de Georges Deleroi de la primera época y poco más. Muchos años después, cuando estábamos en el museo, yo fui recuperando todo esto y poniéndolo un orden. Pensamos que, desde luego, este archivo tan importante y con tantas cosas interesantes no podía quedarse aquí, y entonces, así pensándolo, pues decidimos que esto había que hacer una donación. ¿Dónde hacemos la donación? Bueno, pues a Barcelona, ¿por qué no? Al Museo de Arte de Cataluña. Mi padre creo que estaría, bueno, debe estar muy encantado de que su archivo ha sido mejorado de como él lo tenía en un principio y que este archivo tan importante haya pasado al Museo de Arte de Cataluña. El archivo ha sido la ilusión de mi vida, desde luego. A mi padre no le gustaba mucho estudiar, eso está claro, porque ya se sabe que en lugar de tener en cuenta lo que decía el profesor, llenaba los libros de dibujos y caricaturas. El profesor se dio cuenta de estos libros y le dijo a su madre: creo que este chico tiene que estudiar Bellas Artes porque esto le va muy bien. Yo era muy pequeña cuando lo vi pintar en Francia, en Puigdejó. No tenía caballete, tenía una mala silla para hacer un cuadro y pintaba con mucho color, con mucho empaste y era siempre pincel. Yo creo que la luz lo era todo, porque ya cuando estuvo en París a principios del siglo pasado, evidentemente la luz eléctrica de la noche le llamó muchísimo la atención, con los distintos reflejos en los jardines o en el Sena.
Cuando vino a Pollensa se enamoró del mar y los pescadores le llevaron con él cuando se iban de pesca. Desde luego los colores que él ha reproducido en sus cuadros son los colores que existen en este Pollensa, que tiene unas nubes increíbles, unos fondos de mar fantásticos y unas montañas que a la puesta de sol cambian de color. No es una invención, es una realidad, pero que él sabía muy bien, antes de poner el color, cómo tenía que estar dibujado, ¿eh? El exilio, primero estuvimos en París, en casa del pintor Bacaflor, que era tan amigo suyo. Hicieron muchos amigos que le ayudaron en el sentido de que también amigos, pero coleccionistas, porque le compraron los cuadros que él iba pintando en Puig, los llevaba a París, los volvía a ver. Yo seguía a mi padre por todas partes y a mi madre también, porque éramos nosotros tres y punto. Me gustaba mucho ir con él a hacer lo que llaman en Francia les vitrines, que es mirar los escaparates. Fíjate ahora esta vajilla, qué bonita, con estas cosas que tienen un ritmo oriental. Era una persona muy extrovertida, muy divertida, muy buen conversador. Le gustaba disfrazarse, le gustaba trasnochar, no le gustaba madrugar, fumador de puros, evidentemente. Cuando yo era pequeña me contaba los cuentos de niños, pero con un final completamente distinto que él se inventaba. Esta cosa de niña me encanta, lo encuentro muy divertido. Creo que era muy estricto y hacía unos contratos, yo creo que debían ser bastante draconianos. No sé, lo de las exposiciones, los premios, la configuración de las salas de exposiciones, que él quería estar allí y decir, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y luego, pues a la hora de los premios, por ejemplo, cuando en Roma en el año 10 hubo un reparto entre los premios, pues él dijo que no repartía su premio con nadie. Si querían dárselo a él, pues muy bien, y que si no, pues nada, que no compartía. Como él siempre pensó que su obra era o sería muy interesante, guardaba todo lo que pudiera salir sobre la obra en la prensa. Encargó a una agencia que le recuperara todo lo que saliera sobre él. Mi madre sí que hizo traducciones de algunos trozos, creo que en inglés y en francés, por supuesto, de revistas o de libros. Y luego ella se cuidó muy mucho de que ningún documento se perdiera por algún sitio, esto siempre se guardó. No sé si pensó en algún momento que esto con los años sería un archivo importante. Quería dejar presente que a él le gustaría mucho que se hiciera un museo con su obra. Entonces tenía unas anotaciones diciendo que si se pudiera recuperar alguno de estos cuadros que él anotaba para un futuro museo, sería muy interesante. Tenía mucho interés en seguir sabiendo quién, no solo quién había comprado la obra, pero que si la seguía teniendo, o si se había vendido, o dónde estaba, en qué museos estaba. Recuperamos el Tango de la Corona, que era propiedad de los Marc, a cambio de unos cuadros que estaban en el museo. Luego recuperamos un retrato muy importante de Georges Leroy de la primera época y poco más. Muchos años después, cuando estábamos en el museo, yo fui recuperando todo esto y poniéndolo un orden. Pensamos que, desde luego, este archivo tan importante y con tantas cosas interesantes no podía quedarse aquí.
Y entonces, así pensándolo, pues decidimos que esto había que hacer una donación. ¿Dónde hacemos la donación? Bueno, pues a Barcelona, ¿por qué no? Al Museo de Arte de Cataluña. Mi padre creo que estaría, bueno, debe estar muy encantado de que su archivo ha sido mejorado de como él lo tenía en un principio y que este archivo tan importante haya pasado al Museo de Arte de Cataluña. El archivo ha sido la ilusión de mi vida, desde luego.